Los microorganismos están aquí desde hace millones de años. Los microorganismos nos han precedido en la evolución. No sabemos cómo fue el origen de la vida en el planeta, pero nos podemos imaginar una secuencia lógica de cómo han ido sucediendo distintos procesos a lo largo de la evolución. Muy probablemente el origen de la Tierra, el origen del planeta Tierra, es aproximadamente unos 4.500, 4.600 millones de años. Y hizo falta unos 300 millones de años, hace 4.300 millones de años, para la aparición del agua sobre la superficie de la Tierra, que es fundamental para el origen de la vida. ¿Cuándo se originó la vida en el planeta? Pues exactamente calculamos que fue hace unos 3.800 millones de años, donde podemos citar el origen de la vida, pero no sabemos exactamente cómo ocurrió. Nos podemos imaginar cómo fueron aquellos procesos. ¿Qué ocurrió durante estos millones de años, desde que se formó la Tierra hasta que apareció la vida? Es lo que denominamos la evolución prebiótica, la evolución química, prebiótica o evolución química. Durante ese tiempo nos tenemos que imaginar el planeta Tierra como un ambiente sin oxígeno, con una alta energía, había tormentas, había erupciones volcánicas, una alta radiación, gran cantidad de gases, nitrógeno, amonio, metano, CO2, etc. En esas condiciones lo que se fue dando es una evolución desde compuestos inorgánicos hasta compuestos orgánicos. A partir de esos compuestos inorgánicos fueron apareciendo las primeras moléculas orgánicas. La hipótesis más sólida que hay actualmente es que una de las primeras moléculas que apareció fue el RNA, lo que se llama en el mundo RNA, una molécula capaz de autorreplicarse y de tener también funciones enzimáticas. Posteriormente debieron de aparecer las proteínas, que fueron las que se quedaron, por decirlo de alguna manera, esa función enzimática. Quedaron las proteínas con la función catalítica, enzimática, y el RNA. Y en algún momento de la evolución debió aparecer el DNA como molécula replicante. El DNA es una molécula mucho más estable que el RNA, y en ese momento ya el DNA se quedó con la función codificante y la función catalítica enzimática, las proteínas. Y el RNA se quedaría como una molécula intermedia. Este tripartito, este trímero entre DNA, RNA y proteínas, DNA que se transcribe a RNA que se traduce a proteínas, fue el que fue seleccionado, digamos, por la evolución celular hasta nuestros días. En algún momento de este proceso debieron de aparecer los lípidos para formar membranas y aparecer las primeras vesículas que englobarían de alguna manera estas moléculas para formar las primeras vesículas autorreplicativas, y con ello lo que denominamos el origen de la vida hace unos 3.800 millones de años. Los primeros fósiles que tenemos son de hace 3.500 millones de años, los estromatolitos, que son fósiles microbianos, que son comunidades de microbios, forman una especie el aspecto es como de una roca, y que quedan todavía en algunas costas del Pacífico. El origen de la vida probablemente ocurrió en los fondos marinos, en los océanos, en chimeneas hidrotermales. Es ahí donde ocurrieron todos estos procesos. Esto que yo acabo de resumir en un par de minutos, lógicamente tardó en ocurrir entre 300 y 500 millones de años. En esos momentos el planeta era un planeta hostil en el que no había oxígeno en la superficie de la Tierra. El oxígeno es un invento microbiano. Aproximadamente hace 2.700 millones de años apareció el oxígeno sobre la superficie de la Tierra. Y el oxígeno ha sido causado, digamos, por el metabolismo de un tipo de microorganismos que se denominan cianobacterias. Las cianobacterias son
microorganismos fotosintéticos que producen oxígeno, y de esa manera es como apareció el oxígeno en el planeta. Sin cianobacterias no habría oxígeno y no estaríamos nosotros sobre la superficie de la Tierra. Es muy probable que en esas condiciones, antes de la aparición del oxígeno, los primeros microbios tuviesen un metabolismo, una manera de obtener la energía sin necesidad de oxígeno, lo que se denominan los quimiolitótrofos, o bien luego metabolismos fermentadores, que tampoco utilizan el oxígeno, y luego ya aparecerían probablemente los respiradores sin oxígeno, y posteriormente ya los fotosintéticos, fotosíntesis de las cianobacterias. Con la aparición del oxígeno aparecieron también los respiradores oxibiónticos. Una vez que apareció el oxígeno, fue posible, fue un hecho muy importante, fue posible la colonización de la superficie terrestre y de esa manera la explosión de la evolución. Hace aproximadamente unos 2.000 millones de años aparecerían los primeros microorganismos eucariotas. Eucariotas primitivos que a partir ya de 1.400 millones de años serían ya los eucariotas modernos, tal como los conocemos hoy en día, con su núcleo y con sus orgánulos. En este proceso de aparición de los eucariotas modernos hay una teoría, que es la teoría endosimbionte, endosimbiosis, según la cual los orgánulos de los eucariotas modernos, en concreto la mitocondria, se habría originado por un proceso de endosimbiosis a partir de bacterias aerobias que por endosimbiosis dieron lugar a la mitocondria. Y probablemente más tarde en el tiempo la aparición de los cloroplastos. Los cloroplastos como orgánulos de las células vegetales, que también, según esta teoría endosimbiótica, provienen a partir de cianobacterias. A partir de ese momento hay toda una explosión, ¿verdad?, de la evolución y da lugar a lo que conocemos actualmente como las plantas, ¿verdad?, los hongos y los animales. En este proceso que hemos comentado, lo que es interesante es que si nos fijamos de toda la evolución biológica desde el origen de la vida, prácticamente durante la mayoría del tiempo evolutivo lo que ha habido han sido microbios, microorganismos. Prácticamente en los 4.600 millones de años que tiene la Tierra, 3.000 millones han estado única y exclusivamente los microbios sobre la Tierra. Los microorganismos, por lo tanto, nos han precedido y muy probablemente no sobrevivirán cuando nosotros no estemos aquí.